Vamos entonces a la palabra de Dios en esta mañana y hoy vamos a hablar acerca de la hospitalidad. La hospitalidad cristiana, ese es nuestro tema. Y vamos a hablar de este tema fijándonos en el texto bíblico que nos trae Hebreos 13, versículos 1 y 2. Y estos versos dicen: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, es decir, por la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Primera pregunta: ¿qué es la hospitalidad? Y podemos mirar el diccionario. Muchas veces el diccionario de la lengua española acierta bastante con respecto al significado bíblico de la palabra. Otras veces no tanto. Tenemos que tener cuidado porque el diccionario no es inspirado por Dios. Entonces, muchas veces acierta, pero otras veces un diccionario como el de la lengua española no nos trae el significado preciso de lo que quiere decir en la Biblia. Pero en este caso es bastante acertado. Fijaos, voy a dar una definición un poquito más complicada y después una más simple. La primera es que la hospitalidad es la virtud, con lo cual es algo bueno, ¿no? Es una virtud, algo bueno, que se ejercita con peregrinos menesterosos. Alguien menesteroso es alguien necesitado. Y desvalidos, o sea, alguien que no tiene ayuda, alguien que no puede valerse, que está incapacitado, ¿no? Recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Virtud que se ejercita con peregrinos menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades. Otra definición un poco más corta y más simple: buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. Aquí ya entra un elemento muy importante, y es el elemento de recibir al extranjero, recibir al visitante. Y resumiendo un poco esto, pues podemos decir que la hospitalidad era una práctica muy importante en tiempos bíblicos, en los primeros cristianos. Era algo muy importante, entre otras cosas, porque no es como hoy. Hoy tenemos hoteles, hostales, tenemos Airbnb y todo esto donde quedarnos. Viajamos en coche, viajamos en caravanas. Y si bien en aquel entonces había lugares para alquilar y pasar la noche, el tema es que era un tiempo distinto. La gente viajaba a pie, la gente caminaba mucho, los misioneros, los discípulos cristianos necesitaban de la hospitalidad de los hermanos para poder descansar. Y después vemos en la Biblia cómo los creyentes encaminaban a los discípulos para que siguieran con su trabajo de edificación de la iglesia. Entonces, en la antigüedad era muy importante la hospitalidad. De hecho, era central para la causa del Evangelio, porque eran otros tiempos, no había tantas comodidades. Hoy en día, pues a la 1 de la madrugada puedes pasarte por un Burger King y comes y ya está, pero en aquel entonces no había tanta oferta, ¿no? La hospitalidad era importante para poder desplazarnos y todo aquello en aquel tiempo. Entonces,
práctica importante. Y en el griego, la palabra hospitalidad que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el idioma original, significa amar al extranjero. Amar al extranjero o al extraño. Entonces, la propia palabra hospitalidad, la misma palabra hospitalidad, incluye la implicación de que es amor. La hospitalidad es amor, en esencia. Por eso hemos cantado varios himnos, varios cánticos hoy que nos hablan de el amor de Dios por nosotros, si os habéis dado cuenta. Y hay un elemento aquí muy importante, y es que la palabra hospitalidad no solo incluye la idea de amar, también incluye la idea del extranjero, del extraño. La hospitalidad recibe su plenitud como idea cuando es aplicada al extraño, al desconocido, al que viene de lejos, lo cual ya nos está encaminando hacia el propio Evangelio, ¿verdad? Porque ya no somos más extranjeros, hemos sido hechos cercanos al Señor. Entonces esto es importante. Podemos practicar la hospitalidad con nuestra tía, con nuestro abuelo, podemos ser hospitalarios con ellos, gloria a Dios, y está bien, pero eso no es tan complicado, ¿no? Al final tenemos que invitarlos porque son de la familia. La verdadera hospitalidad incluye eso, pero de manera muy importante incluye el ser hospitalario con el que no conoces. Importante. Resumen, ser hospitalario significa recibir y ayudar al necesitado, especialmente al extranjero, y en palabras llanas y entendibles, significa invitar a alguien a tu casa a comer o a dormir. Eso es más o menos ser hospitalario, ¿no? Invitar a alguien a tu casa para que coma o para que duerma, especialmente si no le conoces mucho. Lo cual es una buena reflexión para nosotros en el último año. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestro hogar para que venga a comer o a dormir alguien que no conozcamos mucho? Buena reflexión, ¿no? Bien, vamos a analizar nuestro texto y mi primer punto es que debemos tener amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. El autor de Hebreos manda a los cristianos a tener amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Los hermanos debemos amarnos unos a otros. Eso tiene que estar muy claro, es muy básico. Y amor fraternal significa amor entre hermanos, ¿no? Fraternal viene de hermano en el griego, ¿cierto? Eso lo sabemos. Amor entre hermanos. Muy importante, el amor no es una idea teórica. El amor es acción. El amor es hechos. De la misma manera que el Señor Jesucristo nos amó con hechos, haciéndose hombre, humillándose y dando su vida por nosotros. Con lo cual, no podemos decir que amamos si no lo demostramos. Y el amor, como hemos dicho, está relacionado con la hospitalidad, o la hospitalidad está relacionada con el amor. Son dos cosas que van juntas, amor y hospitalidad. Y por tanto, si decimos que amamos a nuestros hermanos, si decimos en teoría que les amamos, hemos de demostrarlo con hechos tangibles.
a través de diferentes maneras, pero una de ellas central en la Biblia es la hospitalidad. Entonces, si tú amas a tus hermanos de la iglesia, debes abrirles las puertas de tu hogar. Si tú amas a los hermanos de la iglesia, debes invitarles a tu hogar. Es un símbolo del amor cristiano el abrir nuestras puertas. Así que el amor se demuestra siendo hospitalarios, recibiendo y ayudando al necesitado de una manera especial, al extranjero, y hay que amar abriendo las puertas de nuestra casa para que alguien coma o alguien se quede a dormir en nuestra casa. Segundo punto, el primero era tengamos amor fraternal, y si os fijáis, este amor fraternal está en el verso 1, pero esto viene vinculado con la hospitalidad, ¿no? Las dos cosas van juntas. Verso 1, pues amaos. Verso 2, sed hospitalarios. Con lo cual, ¿qué entendemos? Pues que lo que hay en la mente del autor de Hebreos es que amaos siendo hospitalarios. No son ideas separadas, van unidas. Segundo punto, no nos olvidemos de la hospitalidad. Qué cosa tan simple, pero qué cosa tan acertada, ¿no? Dice aquí, no os olvidéis de la hospitalidad. Si el autor de Hebreos, inspirado por Dios, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, ¿por qué lo dice? Porque nos olvidamos de ser hospitalarios. Es curioso, ¿no? Qué sabio es el Señor. Nos está diciendo, hermanos, acordaos, se os ha olvidado. Y lo mejor de todo es que es verdad. No es tanto, diría yo, que no seamos hospitalarios, porque creo que nos gusta que vengan hermanos a casa, lo anhelamos incluso. Lo que pasa es que se nos olvida. ¿Creéis que es así? Se nos pasa. Habrá hermanos que necesiten crecer en ese amor, por supuesto, pero habrá otros que simplemente se les pasa. Entonces ya no nos podemos olvidar más. Ahora ya podemos coger el calendario y empezar a anotar, domingo tal, voy a invitar a este, que no le conozco mucho. Este que parece un poco raro, a este lo voy a invitar. Sí, en serio, a este lo voy a invitar. No vamos a dejar de invitar a los que invitamos siempre, porque ya los tenemos muy vistos. Ya saben nuestro menú. Ahora hay que deleitar a los que nunca invitamos. Es la idea. Hay que invitar al extranjero, al desconocido. Ahí está la gracia de la hospitalidad, en el fondo. Entonces, no nos olvidemos de la hospitalidad. Yo quiero hacer una reflexión más para que el Señor toque nuestra conciencia, y es si tú eres alguien hospitalario. ¿Vuestro matrimonio se puede considerar un matrimonio hospitalario? ¿Sois conocidos por vuestra hospitalidad? Sabéis, leí una vez una historia real, muy simple, de una iglesia en Estados Unidos, Capitol Hill Baptist Church en Washington, el pastor Mark Dever, Ministerio 9 Marcas. Ahí se relata un ejemplo de hospitalidad. Y sabéis,
Lo que hicieron un día fue un testimonio maravilloso. Y es que había una pareja, no eran ni pastores, ni diáconos, ni líderes de alabanza, una pareja, creo que era más bien de edad, muy sencilla, no tenían ningún ministerio espectacular, pero se sabía de ellos que eran muy hospitalarios. Y se dijo en una reunión de iglesia, se dijo que levante la mano, que levante la mano quien nunca ha ido a la casa de nuestros hermanos tal y tal. Y nadie levantó la mano. Habían abierto sus puertas a toda la iglesia. No eran pastores, no tenían grandes dones, pero reflejaron el amor de Cristo de una manera tan tierna y sencilla, abriendo su hogar a los hermanos de la iglesia. Si hoy dijeran de mí que levanten la mano los que no han ido a comer a casa del pastor Patricio, se van a empezar a levantar manos aquí, varias. Bueno, los pastores tenemos una lección que aprender hoy, muy importante, ¿verdad? De hecho, se habla particularmente de que los ancianos deben ser hospitalarios, es un requerimiento, con lo cual los primeros que tenemos que aprender algo hoy somos los pastores, pero también cada uno de vosotros. Tenéis que ser hospitalarios. Nos lo manda la palabra de Dios. Seamos un bello ejemplo de hospitalidad. Maneras de ser hospitalario. Bueno, nos podemos invitar unos a otros, pero también podemos ser hospitalarios con los que necesitan alojamiento. A veces tenemos conferencias, tenemos invitados, conferenciantes que o les compramos un hotel o se quedan en casa de hermanos. Es una oportunidad para ser hospitalarios con gente que no conocemos. A veces vienen hermanos de la península o de Ibiza a conferencias que se hacen aquí en Mallorca y debiéramos abrir nuestras casas, si es posible, no siempre se puede, esto también lo quiero decir, para recibirlos, ¿no? Cuando hacemos eso, estamos siendo partícipes para la edificación de la iglesia. La hospitalidad edifica a la iglesia. Bien, entonces la hospitalidad no hay que olvidarla, porque se nos pasa. No es que no seamos hospitalarios, es que se nos olvida muchas veces, con lo cual ya no tenemos excusa para que seamos hospitalarios. Entonces, lo que quería decir es que el Nuevo Testamento está bastante lleno del asunto de la hospitalidad, bastante lleno. No es cualquier cosa la hospitalidad, ¿vale? Para los cristianos. ¿Por qué? Primero, aparte de Hebreos 13:2, que nos habla de la hospitalidad, también lo encontramos en 1 de Pedro 4:9, que nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mandato claro, ¿no? Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos.
o sea, compartiendo para las necesidades de los hermanos, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Debiéramos practicar el abrir las puertas de nuestras casas y, como decía antes, especialmente los pastores, aunque no solo ellos, deben abrir sus hogares, porque dice 1 Timoteo 3:2, pero es necesario. ¿Qué palabra más importante? Es necesario que el obispo, o sea, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y viene ahora la palabra, hospedador. Es necesario que los pastores sean hospedadores. Tito 1, 7 al 8 también lo dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Importante. Conclusión. En el caso nuestro, Olmer, Julian y yo y nuestras esposas debemos invitaros a comer. ¿No? Esto es lo que nos está diciendo la Biblia hoy. Así que ya podéis... ¿No? Nos podéis exhortar. Oye, hermano, ¿qué pasa? Que tenéis que ser hospedadores y yo todavía no he ido a tu casa. En serio, decídnoslo. Que no nos vamos a ofender. Es una manera de exhortarnos. De verdad. Hermano. Y último punto. Muy bueno aquí, me gustó mucho esto. La hospitalidad se asocia a Jesucristo, al Señor Jesús, de diferentes maneras, pero de una manera muy especial es que vemos a Jesús sentado en las mesas comiendo con los pecadores. ¿No? Esto es muy importante. Marcos 2:16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él, o sea Jesús, come y bebe con los publicanos y pecadores. Una parte súper importante del ministerio del Señor Jesucristo fue comer, sentarse a la mesa con los pecadores. ¿Veis? No con los colegas, no con los que les caía bien, sino con lo peor, con los extranjeros, con el marginado. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mi tercer punto es, la hospitalidad puede tener grandes consecuencias positivas. La hospitalidad, Dios puede usarla de una manera muy poderosa. Es algo muy especial. Y a veces de manera inesperada, de manera sorprendente. Estaba intentando interpretar qué significa la última parte cuando dice, porque por ella, o sea, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Es una frase un poquito misteriosa, que a través de la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y claramente esta frase nos lleva a Génesis 18, que nos habla de Abraham y Lot, que mostraron hospitalidad a unos visitantes
misteriosos, ¿verdad? Unos visitantes misteriosos, podríamos llamarles extranjeros, desconocidos, que resultaron ser mensajeros de Dios. Resultaron ser ángeles de Dios, ¿no? Entonces, sin saberlo, aquí está un poco la clave de esta frase, que la hospitalidad, sin saberlo ellos, estaban haciendo algo muy importante, de mucho impacto, de mucha importancia para Dios. En este caso, alojando a siervos, a ángeles de Dios. La aplicación de esto es que la hospitalidad puede tener consecuencias positivas, se hace un bien, pero muchas veces de una manera inesperada y sorprendente. Y una de las cosas que yo veo es que cuando uno es hospitalario, eso puede ser una gran ayuda espiritual para aquel que recibe la hospitalidad. Y nos sorprende eso. Hay gente que puede quedar marcada y recordar para siempre nuestra hospitalidad, y Dios puede usar eso para cambiar a esa persona, para acercarla a la iglesia, para traerla al arrepentimiento. Dios hace grandes cosas a través de la hospitalidad sin nosotros saberlo, ¿no? Para nosotros es, bueno, comamos juntos. Pero Dios utiliza eso de una manera maravillosa. Algunas veces, muchas veces. Con lo cual debemos ver la hospitalidad como algo que puede tener grandes consecuencias. De hecho, tiene muchos beneficios, sin duda, para nuestra edificación mutua, para el amor mutuo. Fortalece a la iglesia, pero incluso nos puede sorprender y Dios puede usarlo para atraer a alguien que está lejos de Dios y acercarlo a Cristo. Voy a terminar, pero este último punto es un poquito largo. Pero voy a tratar de ahora vincular, aunque ya lo hemos hecho un poco, la hospitalidad con el Evangelio. De qué manera la hospitalidad refleja el mismo Evangelio del Señor Jesucristo. Esto es importante porque la hospitalidad del mundo es diferente. Primero de todo, el mundo se invita a sí mismo, ¿no? El mundo ama a los que le aman. El mundo invita a casa a aquellos que le invitan a casa. Si tú me invitas, yo te invito. Si tú me caes bien, yo te invito. Pero si tú me caes mal, yo no te invito. Si tú no me invitas, yo tampoco te invito. Así funciona el amor, entre comillas, del mundo. Pero el amor cristiano es distinto. Yo te invito, aunque tú no me invites. Yo te invito, aunque no te conozca mucho. Y aunque tu cara no sea muy simpática para mí, pero yo te invito. Entonces, ¿de qué manera el Evangelio del Señor Jesús está dentro de la hospitalidad? Pues primero, la hospitalidad refleja el amor y la gracia de Cristo, ¿no? Refleja el amor de Cristo por la gente, mostrando cómo Dios da la bienvenida a las personas a una relación personal con Él. Dios es un Dios de bienvenida, ¿no? A los pecadores recibe. A los pecadores recibe. Esa es la esencia del Evangelio. Jesucristo recibe a los pecadores. Dios abre las puertas a todo el mundo que venga a Él, a nadie echa fuera. Por lo tanto, la hospitalidad en nuestro hogar, ser hospitalarios, significa recibir
a la gente del mismo modo que Dios recibe a la gente, ¿no? En segundo lugar, la hospitalidad es servir a otros que están en necesidad. Puede ser una necesidad física. Hay hermanos entre nosotros, hay personas entre nosotros que quizá estén llegando a España, no tengan muchos recursos, no tengan dónde quedarse, pues podemos ayudar al necesitado de esta manera. Pero también la hospitalidad es una ayuda espiritual al necesitado. No hay mejor lugar para hablar de Dios que en la mesa. Dios ha diseñado la comida, el comer juntos como una manera de relacionarnos, y también es una manera para compartir el Evangelio, para exhortar, para traer la gente hacia el Señor. Entonces, la hospitalidad es un servicio a los que están en necesidad, del mismo modo que el Señor Jesucristo fue un siervo y nos sirvió para nuestra necesidad espiritual. Esto es lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Se humilló, se hizo un siervo y nos sirvió hasta el punto de dar su propia vida por una necesidad. El perdón de nuestros pecados, nuestra reconciliación con Dios. Esto es lo que hizo Jesús. Nuestra mayor necesidad, Él la satisfizo. Con lo cual es un servicio que hacemos, tanto físico como espiritual, el invitar a la gente. Número 3, la hospitalidad demuestra, al igual que el Evangelio, y esto es súper importante, un amor sacrificado, un amor sacrificial. Porque no nos engañemos, ser hospitalario es un sacrificio. ¿Sí o no? Ser hospitalario requiere dinero, requiere esfuerzo y requiere tiempo. Ser hospitalario tiene un precio, es un sacrificio, es un esfuerzo. ¿Sabéis qué, hermanos? Ahora yo voy a llegar a mi casa y me voy a poner las pantuflas y el pijama porque ha llegado el domingo, y voy a comer y me voy a echar una siesta que no veas. Estoy hablando, lógicamente, para ilustrar la idea, ¿no? Alguno de nosotros podría decir: yo he estado trabajando toda la semana, a mí no me hable de tener gente en casa el domingo y cocinar, y tengo que ir a hacer la compra y el horno y el domingo. Los domingos yo no cocino, me niego. Los domingos yo no cocino, no tengo tiempo, lo siento. He estado trabajando de lunes a sábado. Yo no estoy ahora para fiestas. Es lo que pensamos, ¿no? Tengo mucho curro. Como para ahora, un domingo, que es el único día que tengo para descansar, me voy a poner a cocinar, que si el horno, que si lo otro, que si lo esto, que después son las 3 de la tarde y los hermanos no se han ido y yo muerto de sueño, y es un sacrificio. Y gran parte de la razón por la cual no somos hospitalarios es porque no estamos dispuestos a sacrificarnos. No estamos dispuestos
a sacrificarnos. No, somos egoístas. Pero Cristo lo dio todo por nosotros. Cristo lo dio todo por nosotros. Algún hermano dirá, bueno, es que yo no tengo mucho dinero. Es verdad, puede ser que nuestra economía no sea muy alta, muy fuerte. Pero tampoco es excusa. Hay que sacrificar. ¿Tú crees que el Señor te va a desamparar en tu economía si tú preparas algo sencillo para los hermanos? No tiene que ser un gran banquete de chuletón de 40 euros el kilo, hermanos. Después cogemos esos 40 euros y nos los gastamos en Amazon, en cositas, ¿no? Entonces, yo sé que no siempre es viable ser hospitalario, pero me pregunto si más bien es un problema de no estar dispuesto a ser hospitalario. Hemos de dejar de lado la comodidad. Un bello ejemplo de hospitalidad eran los pastores, el pastor Andrés Birch y Viviana. No sé cuántos domingos invitaban a hermanos, pero a mí me parece que era raro el domingo que no tuvieran a alguien en casa. Era algo espectacular. Increíble. Y la hermana con el horno para arriba y para abajo, haciendo comidas para arriba y para abajo. Gloria a Dios. Sacrificio por los hermanos. Es un sacrificio, pero hemos de hacerlo. Hemos de quitarnos la comodidad. Y hemos de servir a los hermanos para edificarles, para amarles. Qué importante es esto. Número 4 de este último punto. La hospitalidad apoya las misiones y la edificación de la iglesia. La hospitalidad es clave para las misiones y para la edificación de la iglesia. Es un acto espiritual, es un acto misionero en realidad. Os preguntaréis por qué. Pues fijaos, en aquel entonces, voy a poneros un ejemplo. Hechos 15:3 habla de los discípulos, de los apóstoles, y se dice, ellos, hablando de los líderes de la iglesia en aquel entonces. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahí se está hablando de los misioneros cristianos, de los apóstoles, de Pablo. Y hay más sitios, hay varios sitios en las Escrituras donde aparece la palabra encaminar. Encaminar. ¿Sabéis qué significa encaminar? Significa hacer posible que los hermanos puedan seguir su camino. ¿Cómo? Teniéndolos en casa, alojando a los misioneros, preparándoles un bocadillo, dándoles una ofrenda. Eso es encaminar. Y esto es lo que hacían los creyentes en aquel entonces. Los apóstoles, los discípulos que estaban trabajando para el Señor, para la edificación de la iglesia,
iban de aquí para allá y los creyentes abrían sus casas para que pudieran hacer su labor. Eso es lo que nos dice este texto. Dice aquí, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿veis? Habiendo sido encaminados por la iglesia. Eso significa que los apóstoles eran encaminados. ¿Qué os hace falta? Tenéis que dormir en mi casa. ¿Qué os hace falta? Tenéis que viajar. Aquí tenéis un poco de dinero para que podáis desplazaros a otra iglesia o a otra reunión. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, no para su deleite. De hecho, esto tiene que ver con la edificación, ¿no? Porque dice aquí, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, para que la iglesia les apoye en su camino, dice aquí, pasaron por Fenicia y Samaria. Ahí están, viajando, ¿no? Ahí están viajando, encaminados por la iglesia. La iglesia hace posible, si no fuera por la iglesia, no podrían ir a Fenicia y a Samaria, y no van a estos lugares de vacaciones. ¿Por qué van? Van a contar la conversión de los gentiles. ¿Para qué? Pues dice el texto, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué significa esto de contar la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos? ¿Qué están haciendo aquí estos misioneros? Bendiciendo a la iglesia, edificando a la iglesia, animando a la iglesia, causando gozo a la iglesia. ¿Y cómo fue posible? Gracias a los viajes. ¿Y quién hizo posible los viajes? La iglesia, que fue generosa. Qué importante es esto. La hospitalidad apoya a las misiones. Claro que sí. Cuando invitamos a la gente a comer a nuestra casa no es para hablar de fútbol ni de política. Cuando invitamos a la gente a casa, espero que sea para edificarnos en el Señor mutuamente. Eso es misiones. Para enseñar a otros que vienen a casa acerca de Jesús, etc. Dos cositas más. La hospitalidad refleja el amor de Dios hacia el extraño y hacia el extranjero. La hospitalidad refleja el amor de Dios hacia el extraño y hacia el extranjero. Si vas a hacer una lista de gente a invitar a partir de hoy, ¿quién la va a hacer? Pon en orden los que menos te apetezca invitar, ponlos primero, para la gloria de Dios. Con los que te va de maravilla, déjalos, tranquilo, ya encontrarán dónde comer. Pero a los hermanos que no conozcas, invítalos primero. En serio, hazlo. Y aquí está, ¿por qué digo esto ahora? Porque estamos hablando de extraños y extranjeros. Y esto es lo que Jesús hizo con nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros. Colosenses 1, 21 al 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Veis? A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, alejados de Dios, no amados por Dios, desconocidos.
no amiguitos, lejos de Dios, rebeldes. Dios vino a nuestro encuentro y nos llevó a su familia, y un día nos llevará al hogar celestial y nos sentó a su mesa cuando éramos extraños. Pero ya no somos más extraños. Ahora somos hijos de Dios. Nos sentamos a su mesa y por lo tanto nosotros debemos invitar a los extraños, mostrarles el amor de Dios, porque cuando éramos extraños, Dios nos invitó. Un día tú eras extranjero en el reino de Dios. No formabas parte, eras de los de fuera. Eras de esos que entran por la puerta y, Así era yo, así eras tú, todos. Ahora que estamos en la familia de Dios, amemos a los extranjeros. Eso pasa también por amar a las visitas, ¿no? Entra gente por esa puerta la primera vez. ¿Qué tenemos que hacer? Amarles. Hermano, ¿cómo te llamas? Hermana, ¿cómo te llamas? Yo me llamo esto. Mi familia se llama, son estos y estos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces yo lo que creo es que la hospitalidad tiene que ver mucho con abrir las puertas al extraño y al pecador. Acabo. La hospitalidad refleja el amor de Dios hacia el necesitado, hacia el desvalido. ¿Sabéis qué es un desvalido? Alguien que no puede hacer nada por sí mismo. Alguien que no tiene recursos para sostenerse. Es alguien marginado. Esos éramos nosotros, desvalidos. No teníamos nada que ofrecer, éramos extraños, estábamos lejos de Dios, no éramos agradables a Dios, no teníamos nada bonito en nosotros mismos, estábamos llenos de pecados, despreciables, desvalidos, no podíamos ganarnos el favor de Dios. Desvalidos espirituales, ¿no? Eso es un desvalido espiritual. ¿Qué podíamos hacer nosotros para que Dios nos perdonara? Nada. Fue la misericordia y gracia de Dios que nos cogió como vagabundos y nos trajo a su hogar. Y nos puso la mesa. Y comimos con Él. La hospitalidad refleja el amor de Dios hacia el pecador, marginado, necesitado y que carece de ayuda. A ese hemos de abrir nuestras puertas, porque esos éramos nosotros. Os dejo con estas palabras. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que Él come
y bebe con los publicanos y pecadores. Amén.